da luoghi distanti, dimensioni aberranti, altri piani di esistenza hanno piani devastanti, primi piani sotterrati, tartari. A scuola dello stregone voladore senti la presenza, pessima situazione, memorie aliene impiantate nella mente. Torna alla sorgente, il tuo corpo è un tempio fatto a Bilonia e il suo fottuto scempio. Boom! Shiva. Moksha Babe. Eduardo, muchas gracias por estar aquí, es un placer, de verdad. Bueno, igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Se anda bien, hace un calor terrible, ahora estoy en Grecia, pero seguimos para Ajá. adelante. Ah, lindo lugar, Grecia. Es lindo, es muy lindo, claro que sí. Bueno, yo Bueno, te he conocido hace 10 años, más o menos, cuando ah, empecé, cuando empecé a enrollarme con la historia Arconte y todo lo que esto conlleva. sí, Y empecé a mirar tus hipnosis y lo que decías, así como para encontrar toda la información que estaba en aquel momento por internet. No había mucho, la verdad, pero claro. había lo tuyo. Ahora estoy muy ocupado con mi trabajo y no puedo seguirte como en el principio, pero bueno, Pero ya eh, tenés lo básico. claro, pero también te reconozco un gran mérito en todo lo que estás haciendo y lo que has hecho, los libros que has publicado y todo lo demás. Bueno, gracias. Entonces quería hablar de estos temas porque aquí la gente está muy involucrada con esto, quiere saber lo más posible. Ah, Tenemos muchos hipnólogos, mucha información, pero cuanto más sea, mejor sea. sí, sí, es un tema que de alguna manera pareciera que explotó en el 2012, hubo un cambio, y después en el 2020, cuando viene el bicho, muchísima gente tuvo mucho tiempo para investigar, porque se tuvo que quedar encerrada, y bueno, en esa investigación, que la tenía pendiente, muchas personas tenían pendiente explorar curiosidades que tenían y se encontraron con esta información y ahí hubo otro pico importante de gente que, wow, se sorprendió de que este mundo físico está siendo sostenido por otras capas más sutiles que de las cuales no se entienden, se ignoran, se esconden, y ahí es donde uno, cuando empieza a escarbar y se para en esas otras capas, se lleva mucha sorpresa. Cosas que suponía que eran de una manera resultaron ser de otra totalmente diferente, ¿no? Vamos a lo concreto. Cuando dices esto, ¿a qué te refieres concretamente? Yo me refiero a lo que le llamamos la 4D o el campo astral. El campo astral, ese campo astral, mental, en donde se habla mucho del alma, del espíritu, en donde se habla mucho pero se entiende poco, en donde hay un montón de conceptos que a veces están invertidos o mal utilizados. Nosotros en las sesiones, para hacerlo más, de alguna manera entendible, nosotros hablamos de un cuerpo físico, una estructura física que es la que la gente en el estado normal conoce como estado de conciencia, que está sostenida en este cuerpo físico, y ahí del otro lado, en esa 4D, una estructura eléctrica, energética, que algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, que lo sostiene a este físico, le da conciencia y le da vida. Entonces ahí el concepto del alma encarnada. Pero hay otro componente más todavía, que es el espíritu. Entonces nosotros decimos, la chispa de luz, que es tu conciencia original, toma un cuerpo astral llamado alma, y ese cuerpo astral toma y encarna en un cuerpo físico. Entonces es como si hubieran tres capas importantes. Cada uno es como una especie de partición de la chispa de luz como conciencia. Como que la chispa dice, tengo que bajar a estos niveles, pero a mí no me da la frecuencia. Yo tengo una frecuencia determinada y para llegar hasta acá necesito desprenderme y tomar un cuerpo más sutil para entrar a esa 4D y tengo que tomar uno ya más denso para entrar al mundo físico. Entonces la chispa está partida. Y en esta partición, que por decisión hicimos todos, por curiosidad bajamos, viste que los buzos
bajan a lo profundo y lo hacen por etapas. Llegan a cierta profundidad, descansan, se adaptan, van a otra profundidad. Y después cuando suben tiene que ser exactamente el mismo proceso. No podés ir de golpe desde la superficie hasta el fondo del mar. Hay una readaptación. Bueno, la chispa de luz, espíritu, se fue readaptando a las distintas capas hasta que llegó al mundo físico. En el medio aparecieron un grupo de seres que dijeron, mira qué interesante la energía que se genera cuando esa conciencia de luz termina encarnando en estos cuerpos físicos. Nosotros lo normalizamos y le llamamos emociones. Emociones, ira, ansiedad, angustia. Y resultó que esa energía, como consecuencia que el ser humano tiene vivencias en el mundo físico y genera esta reacción emocional, esa energía a estos seres X que están desde el astral les es de muchísima utilidad, para muchísimos fines. Energía que pueden utilizar para acumular, para alimentarse, para guardar, como escudos protectores de otros planetas, para energía de algunas naves. Es una energía que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que una energía de ira, de ansiedad, de miedo tan poderoso? Y sí, esos vapores que se emanan del cuerpo físico no se pierden, ¿eh? No quedan en la nada. Un ataque de ira de una persona, una pelea, un estadio de fútbol así muy eufórico, ese campo energético, esos vapores, están todos siendo dirigidos a portales y son absorbidos por estas razas de seres que se les llama arcontes, y ellos lo utilizan. Algunos utilizan energía sexual, por ejemplo, como placer, como una especie de droga, ¿no? Como si ellos utilizaran esa energía como algo muy, como al humano, viste que al humano le gusta comer, se come los animales, el humano también, no es porque el Claro. humano sea un angelito, ¿viste? El humano, qué rico este animal, qué rica esta vaca, qué rico este cerdo, este pescado. Lo mismo estamos siendo comidos, no físicamente, pero sí energéticamente. Qué rica esta ira. Mirá esta ansiedad. Uy, mirá ese miedo. Uy, esa energía sexual. Esas vapores sutiles que vos lo normalizaste, ¿eh? Porque vos decís, yo soy iracundo porque mi mamá era iracunda, porque mi abuelo. Vos te programás, ¿viste? El humano se programa, lo programa y va por la vida así, ¿viste? Emanando. Y lo que necesitan ellos es eso, emanación energética. ¿Crees Suena, que suena muy loco, ¿no? Pero no, ya estamos muy acostumbrados aquí a oír y hablar de esto? ¿Crees que esto sea una especie de hackeo de la realidad o sea una forma natural de la realidad de expresarse a sí mismo? Yo creo que en un principio hubo una intención de crear estructuras en otras densidades para ser exploradas, para tener experiencias, a ver cómo se siente tener una experiencia de vida en este entorno, en esta naturaleza, en este jardín, porque de lejos, si vos lo mirás, esto es muy lindo, pero cuando vos bajás acá, vos ves que una especie se come a la otra y se pone la cosa un poco rústica, es como una jungla esto. Pero bueno, yo creo que en un primer momento, digo, una especie de exploración, vos bajabas hasta acá. Lo que pasa es que en el medio aparecieron otro grupo de seres que dijeron, mira, vamos a aprovechar esto con una superinteligencia, con una supertecnología, en donde no hay emocionalidades de empatía, ni de amor, ni de nada, lo que siente la chispa de luz, ¿no? La chispa de luz tiene otra clase, la chispa de luz siempre está con la creación, con la creatividad, con la vida. El lado oscuro no, el lado oscuro está viendo de qué se puede aprovechar y de qué se puede alimentar o controlar. Es el control. ¿Viste? Es el poder. Ellos arman pirámides. El lado oscuro siempre arma pirámides, estructuras piramidales. La luz no, la luz es libertad. La luz no quiere ser atrapada. Se han juntado dos conciencias acá. Una que quiere controlar a otra que quiere ser libre. Entonces, este es el choque y la guerra que estamos viviendo nosotros Nos han permanentemente. sometido a su estructura A su piramidal. estructura, porque vos fíjate que te encierran. ¿A dónde te encierran primero? O te autoencerrás vos, porque vos decís, voy a ver esta experiencia. Puede ser curiosidad, puede ser engaño. Vos te encerrás primero en un cuerpo astral. Como chispa de luz,
no hay forma, es luz, es una cosa muy, muy loca, muy grandiosa. Tu luz, si vos la vieras en un primer momento, que es lo que le pasa a la gente cuando tiene una experiencia de muerte, que se encuentra con Dios, dice, me encontré con Dios, la gente, no, no, no era Dios, era Él. Y se encontró con Dios, no se reconoció, pensó que era Dios, esa es tu chispa de luz. Esa cosa grandiosa se metió en un contenedor llamado alma, que está dentro de la 4D. Y después, para empeorar más las cosas, bajó a otro nivel más físico. Entonces vos tenés un doble encadenamiento, anclado al alma y anclado al físico. El físico como eh, pide, invoca, se engancha con lo que él cree que hay allá arriba, seres superiores, empieza a pedir favores a través de la religión, de la rezadera, y ahí es donde se empieza a enganchar, ahí es donde se empieza a poner bravo todo y difícil, ahí es donde nos empezamos a embarrar, nos empezamos a sentir con miedo, solos, te hacen un reseteo intencional para que vos no recuerdes que vos sos Dios, esa chispa de luz, y quedás perdido en esta oscuridad. Entonces empezás a buscar a ese Dios afuera tuyo. Te olvidaste que eras vos. Y cuando empezaste a buscar al Dios externo, te empezaste a embarrar con todas estas imágenes y todos los yesos que vos tenés metido en las iglesias. Infinidades. Hay escepticismo sobre lo que tú estás diciendo. Sí, por Hay mucho, supuesto. también aquí en Europa, decimos, en Italia, a pesar del hecho que ya son muchos los que van diciendo esto, que esto está escrito en muchos textos antiguos, Sí. y creo que sea del máximo valor que tú del otro lado del mundo estás diciendo las mismas cosas que estamos encontrando en este lado del mundo. Es muy, muy importante, muy Pero interesante todo esto. no vos fíjate que Carlos Castañeda, cuando escribe los libros, Don Juan, que era su maestro, después que lo preparó como brujo y le hizo probar todas las cosas que le hizo probar para demostrarle a él que había otros mundos, cuando ya estaba preparado Carlos Castañeda, Don Juan le dice, Carlitos, hace tiempo que yo le estoy dando vuelta a esto y no te lo he querido decir. Pero todo esto que vos estás viendo acá, si vos afinás tu vista, vas a empezar a ver unos seres como voladores, que le llamaban ellos, Sí, sí, y el tipo, Castañeda, que ya había desarrollado una especie de visión remota, empieza a ver estos seres, se asusta y le pregunta a don Juan, ¿y quiénes son estos voladores? Y estos son los que nos comen, nos consumen, porque nosotros, Carlitos, solo somos comida, le dice. Y esto se lo dijo un indio, un chamán, que esa cultura tenía más de 400, 500 años, que los tipos ya sabían esto porque en sus viajes astrales ya habían visto todo eso. sí, 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 sí. Habían visto las emanaciones del águila, habían visto como un águila grande, que es el que emana las conciencias, las almas, para que las almas aterricen en estos planos físicos, en este mundo físico, y después cuando mueren le devuelven la experiencia y los vuelven a ser devorados, como el famoso Claro, la famosa fuente que dice que hay que ir a la fuente. No, no tenés que ir si vos vas a la fuente cuando morís, volvés a entrar a la recicladora de nuevo y toda tu conciencia y tu experiencia se la come la fuente y vos quedás consumido en una masa energética. Y lo que tenemos que hacer nosotros es mantener nuestra individualidad cuando salgamos, cuando dejemos este cuerpo físico y desencarnemos, nosotros con calma y con pausa del otro lado, no tenemos que dejar que venga ningún angelito, ningún maestro ascendido, ningún pariente, porque todos estos seres pueden adoptar infinidad de formas y ellos te van a escanear y van a ver a dónde está tu debilidad, tu vulnerabilidad, y van a tomar esa forma. Si vos eras muy creyente de Jesucito y toda esa religión, y no les cuesta nada venir con una forma de un Jesús que ni siquiera se sabe qué forma tenía Jesús, ¿no? Pero, viste, te han puesto un montón de claro. fotos en tu vida y va a venir con esa, o va a venir disfrazado de San Miguel, alguno de estos ángeles, arcángeles. Te va a dar un discurso maravilloso, te va a convencer de que vos estuviste muy bien en esta vida, pero no trabajaste la ira. Acá te separaste de tu esposa y lastimaste a todos tus hijos, tampoco estuviste bien en esa parte. Algo te va a buscar porque
no podés hacer bien todo en esta vida. Siempre metes la pata con algo. Esto está diseñado para que vos te equivoques. Entonces te va a convencer, vos como estás perdido, como tenés miedo y como vos crees que es el gran maestro ese, lo vas a escuchar y cuando querés acordar de nuevo ya estás metido en un útero, en una panza nueva, de una mamá de vaya a saber dónde te mandaron, con otra nueva experiencia grandiosa de vida. Después de cuántos casos, de cuántos años buscando y haciendo tus investigaciones, has llegado a esto, a esas conclusiones. Estas conclusiones, yo ya en el año 2015 ya las tenía así como ahora. Lo que he estado ahora refinándola un poquito más con las distintas razas que operan del otro lado, quién se encarga de qué, los distintos niveles que hay jerárquicos, cómo se respetan entre ellos. No se quieren, ¿eh? Los arcontes entre ellos han tenido miles de millones de guerras y de peleas. Ellos saben que la guerra, la pelea y el enfrentamiento los lleva a la destrucción a todos y pierden, todos pierden. Entonces ellos se respetan, arman rango, arman acuerdos entre ellos y te dicen, esta zona es tuya, esta Grecia es para este grupo de reptiles, los grises están manejando esta zona, el sur de España, esta otra ciudad, Roma, no, Roma, son todos draconianos, reptiles, bien pesados, esta parte es nuestra. Nosotros pusimos en Roma, inventamos la religión, escribimos la Biblia, el mérito es nuestro, inventamos un control mental llamado la Biblia, la desparramamos por todos lados. Entonces, dejamos el control físico, porque Roma conquistó en esa época el mundo, pero llegó el momento que dijeron, bueno, pará, ya lo conquistamos físicamente, ahora lo vamos a conquistar mentalmente. Entonces inventaron una religión, el mismo pueblo que reventó a Jesús, después se transformó un poco en el promotor, en el vendedor de la imagen de Jesús, una locura. Y bueno, y eso le funcionó, 2000 años, en el año 300 escribieron la Biblia, así que 1700 años y sigue funcionando porque la gente lee el libro ese y se emociona, se lo cree todo, de punta a punta. Me Hablamos un matan a poco, mí, cuando yo digo esto me matan, pero bueno. hablamos un poquito mejor de ellos. ¿Cómo está estructurada la estructura de ellos? ¿Cómo se comparten los sectores de la vida humana Hay, y cómo actúan exactamente en el más allá, en el reseteo de la memoria? ¿Quién se ocupa de estas cosas en el detalle? los grises tienen un rol, hay grises de distintos grises, ¿no? De distintas jerarquías, de distintos tamaños. Los grises son un poco el ala científica. Los grises son lo que hacen el estudio de las personas, el que te está midiendo, vos te está evaluando en este momento, cuánto te crees de esto, cuánto dudás. Los tipos te están evaluando. Tiene una especie de tablet como una historia clínica tuya donde no están escritas las cosas, es todo energético, te miden las vibraciones, tu reacción emocional, tu miedo, te buscan vulnerabilidades. Los grises son geniales en eso. Ellos no están quizá, si toman la energía la toman para crear otras cosas o para destinarla a otros procesos. El ala reptiliana está al lado de la guerra beligerante, el enfrentamiento, lo duro, ¿viste? El golpe, la pelea, el choque. Los Baphomet, que estos son esta raza, el típico demonio, ¿viste? El tipo ese, patas de caballo, de toro, cuerno. Esto está más volcado a lo que es el área del placer, de lo sexual, la droga y todo eso. Eh, Hay mantinianos, hay insectoides, el insectoide también muy beligerante, muy guerrero. Los mantinianos, las mantinianas, muy desarmonizadores de grupos familiares, de parejas, están muy metidos en el ámbito familiar, generando discordia, generando lucha. Nosotros escuchamos infinidades de charlas que cuentan, antes de hacerle la sesión a las personas, nosotros le preguntamos cómo fue su vida. Y los relatos de la vida, dice, bueno, mi familia era un desastre, mi mamá y mi papá discutiendo toda la noche, mi papá llegaba borracho, mi mamá lo peleaba, o mi papá llegaba y pegaba. Y los niños que vivían esas situaciones, vos te imaginás en ese entorno familiar, los niños con un papá borracho que llega a la casa, desarmonizando todo, ¿qué genera energéticamente los niños? Miedo, miedo
a que pase algo grave. Esa emanación energética de los niños, sobre todo, para estos seres es fabulosa. Entonces, entre ellos cooperan. Entran los desarmonizadores, entran los que generan caos, los que aumentan la ira, amplifican la ira. ¿Y cómo logran muchas veces amplificar? Utilizan lo que se llaman implantes astrales. Ellos hacen una implantación permanente. Ellos hacen adopciones permanentes, no físicas, hacen físicas, que son los relatos, eso que voy a encontrar por internet, que se lo llevó Ah, con el auto y todo. Eso es físico. Eso están siguiendo puntualmente a ciertas líneas genéticas del físico. Pero astralmente nos levantan a todos. Astralmente levantan, separan tu cuerpo astral del físico y ahí implantan. El implante lo ponen en un lugar no visible, en un lugar que no salga en la radiografía, en la tomografía. Te lo ponen en el cuerpo astral. ¿Y el implante? ¿Qué hace? El implante normalmente lo colocan en los chakras. El implante son una especie de amplificadores o distorsionadores, le llamo yo. Porque vos ves un evento, una situación, o escuchás que te dijeron algo, o viste algo, esa, eso que está captando tu sentido pasa por el implante primero, lo distorsiona, lo dramatiza y después llega hacia tu interpretador, que es tu cerebro, tu mente. Entonces ya está llegando una situación o una palabra, viste que a veces alguien te dice algo y vos te pones como loco y no sabes muy bien por qué te pusiste loco, si no, no era para tanto. La situación del entorno tampoco era tan dramática, pero vos la cargaste de drama. Bueno, ahí está actuando el implante. El implante está amplificando. ¿Con qué objetivo? Con que vos generes picos emocionales. Por eso Carlos Castañeda hablaba de la disciplina. ¿De qué disciplina hablaba el tipo? Es difícil de entender la disciplina. La disciplina es la disciplina emocional. Cuando a vos te viene el ataque emocional, vos mirás la emoción, la frenás y le decís, a ver, esta ira que estoy teniendo, ¿se está justificando por lo que me está pasando en el entorno o estoy exagerando? Esa disciplina la podés llevar todos los días a la práctica, con mucha observación. Tenés que estar presente porque la ira quita muy tu bien dicho. presencia. En un estado de Sí. ira te toma otra conciencia. Hay infinidad de conciencia dando vuelta por ahí. Cuando te caíste vibratoriamente, se te pegan las conciencias que son más primitivas y empiezan a manejarte. Y ya no sos vos, ¿eh? Es otra persona. Viste que en los juicios, después que la persona mataron, hicieron un desastre, el tipo dice, la verdad que no me acuerdo lo que hice. Yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no estaba presente. Había otra conciencia manejando. Hizo un desastre. Lo ves todos los días. En el más allá, ¿cómo actúan? Ya has dicho que te esperan disfrazados de parientes, de figuras místicas, para conquistar tu fiducia, ¿cómo se dice? Para que tú te creas en ellos. Claro. ¿Quién son? Confianza, tu ¿Quién son confianza. exactamente? ¿Cuáles de estos seres están presentes, por ejemplo, en el túnel de luz o por ahí? Reptiles, mantis, ellos van a tomar, no van a aparecer como reptil ni como mantis, porque imagínate, vos salís después, la muerte es un trauma, vos salís un desastre emocional como salís después de morir. Salís, y depende de la edad en que morís, depende de la situación en que te sucedió eso. Entonces vos salís muy traumado, muy confundido. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están muertos. Y lo vas a ver en algunas películas, ¿viste? Ghost, Fantasma del Amor, esa película vieja que le pegan el tiro y el tipo sigue corriendo y no sabe que está muerto. Así salís. Y ellos actúan rápido. Ese es el momento. Estás confundido, estás aterrado, no sabes qué pasa, a dónde voy. Me olvidé de todo, porque me olvidé que soy chispa de luz. Los tibetanos dicen que en ese momento, el libro de los muertos, los tibetanos, dice que en ese momento aparece en una primera instancia tu luz para que te integres. Pero como no sabes y como estás tan emocionado y tan alterado, no la tomas. Es muy difícil que vos te enganches con tu chispa de luz en ese primer momento. Entonces ahí aparecen maestros, hijo, estás de nuevo acá en el astral, en este mundo. ¿Y vos qué haces? Como vos no tenés conocimiento, como eras muy creyente, como pensaba que todos los que están del otro lado son superiores, que ese es el gran error. Todos los que están del otro lado no son superiores.
La mayoría son parásitos que te están teniendo engañado en el sistema. Necesitan reciclarte para que vos sigas así, como si vos fueras una pila, una batería, para que vos sigas dándole energía. Te tienen que reciclar. Entonces viene el discurso. Y viene el discurso, te convencen, vos estás, no, pero no te preocupes porque ahora vas a entrar en este grupo familiar que vos querías tanto, vas a entrar como nieto de tu hija o de qué sé yo qué carajo. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Y metete ahí en el túnel, entra al túnel donde te resetean de nuevo, te liman todos los recuerdos. Con qué aparato o instrumento te resetean la memoria? Ellos tienen dispositivos, parece que fueran como arcos de energía que impacta en tu estructura cerebral astral, porque viste que el astral es como una réplica del físico, porque cuando te hacen la adopción, viste que le hacen la adopción física a las personas. Y las personas vuelven a su casa y no recuerdan nada que pasó. ¿Qué le hicieron? Algo le tocan en la mente. A nivel astral, exactamente. Hacen todo un manejo eléctrico, energético, donde todo eso que se vivió, como si vos guardaras en una carpeta archivos. Y entonces piso este, elimino. Piso este recuerdo, elimino. Piso este recuerdo, elimino. A través de interfaces que deben tener, pasarás por un casco, de esos tantos cascos que tienen ellos, eliminan todo eso y voy a llegar reseteado de nuevo. Pero cuando voy a llegar a esta vida, empezás a preguntarte, otra vez te empiezan a aparecer las cosas familiares. A esta persona parece que yo la conozco de algún lado. Este lugar me suena, viste que te empiezan a... Algo se filtra siempre. Y vas Sí, a sí, ver un montón de niños que tienen recuerdos, sobre todo en la India, hay muchos casos de niños que dicen, sí. no, no, pero yo vivía 10 cuadras más allá, mi mamá se llama Susanita, y los tipos van para allá y la señora te dice, sí, yo tenía un hijo que tuvo un accidente a los 15 años y se murió hace 5 años atrás. O sea, hay algunas fallas, hay grietas en la Matrix, pero todo esto que estamos hablando no es para cualquiera, no te lo cree cualquiera. Y el que sabe inconscientemente que es así, huye, porque le da miedo esta información, no la puede enfrentar. Entonces, sabe que la cosa está turbia y que hay olor a podrido, pero el tipo finge demencia y sigue actuando en su vida en forma natural, porque sabe, como decía el doctor Corrado Malanga, que el humano está en una situación complicada. Y el tipo la tenía clara. El humano está complicado, pero el humano no lo entiende todavía de que está complicado, está anclado y está en la rueda del Ah, samsara y no puede salir. hablé con Corrado ayer la última vez. Para hacer que esta información sea bien planteada, he tenido que luchar muchísimo. He tenido que luchar contra todo, Todo el muchísimo. sistema. Oh, y más con los que se lo creen todo, ¿no? Lo de la New Ah, Age y los que van con un rollo más ¿y por suave, qué? Porque, tranquilizador. viste, la hicieron muy bien, porque La hicieron dijeron, muy bien. las religiones se están cayendo, porque vos empezás a leer los libros clásicos religiosos y no resisten ningún análisis. Entonces, inventemos algo más atractivo en donde mezclamos los extraterrestres, los budistas, los arcángeles aparece. Meditemos con los arcángeles, meditemos con los extraterrestres, seres de luz, hermanos mayores, los pleyadianos, los nigerianos, qué sé yo, inventando 200 huevadas más que eran atractivas, porque yo pasé también por el tema de los pleyadianos en su Muchos, claro, momento. Eran claro. atractivos. Sí, mirá la sanación cuántica, y qué sé yo, cuánta historia. Un montón de palabras inentendibles que ni siquiera las entiende nadie y las repiten y te programan. Y cuando querés acordar, vos estás metido. El Reiki, ¿no? Yo con el Reiki sano y todo. Y el Reiki, viste, es peligrosísimo si no lo haces bien. Te estás comiendo la energía, los desencarnados, los implantes de la persona que estás limpiando, te lo estás metiendo vos, te lo estás sacando vos. Cuando querés acordar, estás hecho pedazo después. Yo le digo a la gente, hagan Reiki, pero cambien su método, háganlo distinto, quemen, ustedes son luz, quemen la energía, tírenla para afuera. Y yo he visto a dos amigas enloquecer con el Reiki, totalmente. ¿Eh? No, sí, hemos visto nosotros muchas personas Ah, con esos ejercicios que le tocan los chakras y todo, que quedan muy mal.
muy Y tocadas. esto, y después hay algunas tomas de ayahuascas y cosas así muy también complicadas. Hay gente que no le pasa nada, hay gente que no ve nada y hay gente que queda muy mal. ¿En todo esto crees que existan seres positivos que nos ayudan o es todo una mentira? El ser positivo está, ay, nosotros lo hemos visto, pero el ser positivo no interfiere. El ser positivo necesita que cada uno de nosotros surja. ¿Qué va a hacer el ser positivo? Va a venir, ponerle que tenga una nave, ponerle que no tiene. Pero baja en la nave y dice, nosotros somos los buenos, venimos a ayudarlo, tienen que despertar porque esto está lleno de arconte que lo está para... Vos pensás, le van a sacar la patada a los seres positivos. Le va a pasar una historia parecida a la de Jesús, ¿viste? Claro. No sirve. Entonces no le funciona. Hay que ser muy sutil, como son ellos, tendrían que ser. Tienen que tirarte cositas así como van tirando ellos, esta información que gira en Internet, la lucha tuya que estás haciendo vos, la lucha que Claro, hago yo. Eso sería el toque de los seres positivos que estás buscando un video en YouTube y de repente te apareció uno sugerido ahí, cuando pinchaste ese video te rompió la cabeza. ya, Te ya, rompió la... Viste que algo se rompe adentro tuyo, se rompe sí, esa sí. estructura mental vieja y vos decís, ¿qué está pasando acá? Hay mucha gente que no quiere romper esa estructura vieja, no se anima o no, porque ya dio un discurso durante mucho tiempo de una manera y ahora no lo puede Ya, cambiar. Tiene ya, muchos seguidores con ese discurso, ya, no se puede cambiar. ya. He tenido, como decir, batallas con muchísimos que van por YouTube, que van hablando y ya no puede cambiar. Pero de un No. momento ya empiezan a, ya cuando se va suavizando la cosa, van diciendo, lo hemos siempre dicho, siempre lo hemos sabido. ¿Sabes? Bueno, Le como que, queda, la espina sí, está sí, clavada, ¿viste? Y está después la clavada, espina está muy empieza a bien doler. clavada. Empieza a doler porque vos caminás y la espina te duele y dices, y ahora. Y después, cuando viste que vos cuando encontrás una información y te hace un clic esa información, después te llega de esa información, te llegan 1000 más. Sí, Lo que pasa es que siempre te estuvo llegando esa información, pero tu nivel de conciencia no estaba preparada para sintonizar con esos datos. Cuando tu nivel de conciencia pega el salto y crece, ahora empezás a ver ese entorno que vos antes no lo podías ver. Estabas bloqueado. Hay gente que yo conozco que ha estado en sectas, sectas muy pesadas, durante 10, 20 años, sin darse cuenta de cómo lo estaban manipulando y usando y no podían darse cuenta. Cuando se encuentran esta información y se despiertan, se agarran la cabeza y dicen, ¿por qué me quedé dormido acá adentro? Y te duermen. Y no es un defecto tuyo, es una técnica de adormecimiento, de manipulación. Así están las cosas. ¿tú crees que esto está estructurado para ser así, así como por ejemplo dicen los gnósticos, o se corrompió? Se corrompió, Se corrompió. se corrompió, se corrompió. Y cada vez más, y cada vez ven que hay más utilidades, y cada vez están buscando información. Viste que no descansan los medios tirándote información negativa para que hayan explosiones y desacomodos energéticos en la gente. Entonces, imagínate el 2020, cuando salió esta noticia y te ponían las imágenes de personas que caminaban y caían, y se caían, Ah, se sí, claro. morían, ¿viste? Buah, Eso lo veía todo el mundo, una imagen muy fuerte. muy fuerte. Imagínate el miedo a nivel global que se emanó. Esa producción energética fue genial. Entonces dijeron, por acá va la cosa, asustémoslo, 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 y que cada chubasco de miedo que le da esto para nosotros es una producción. Ellos tienen que mantener los niveles de producción porque la granja tiene que seguir produciendo y tiene que estar en estos niveles. Y si podemos aumentar, mejor, porque entre ellos tienen acuerdos. Si vos me aumentás la productividad, esta parte te toca a vos. La granja, ¿eh? Estamos en una La granja, granja, efectivamente. como decía Freixedo, Como decía Freixedo, claro. dijo la granja humana, ya está, no hay más nada que explicar. Eh, tú también haces cursos, también has No, curado no. mucha gente. Eh, según tu experiencia, ¿cuál es la práctica cotidiana que las personas deberían de utilizar para indebolir, para aflojar la interferencia arconte?
lo primero y fundamental, eliminar el arquetipo. El arquetipo, la imagen esa imagen que vos subiste ahí al cielo, ese Dios, ese Jesús, esos ángeles, el yeso, viste que vos vas a la iglesia, está el yeso y la gente se arrodilla delante de la figura de yeso. Vos tenés que a eso eliminarlo por completo. Esos extraterrestres, esos ángeles que vos tenías allá arriba en el podio, eliminarlo por completo. Pero tiene que ser real, no tiene que ser un autoengaño. Porque vos cuando elimines de tu mente eso y vos digas, pará, si yo soy el proveedor de la energía y estos me están usando a mí, yo los saco de acá arriba y los pongo acá abajo. Cuando vos realmente sientas eso, ya estás desactivando un montón de cosas y estás mejorando la conexión con tu cuerpo astral. Porque atrás de eso tiene que venir la responsabilidad tuya de decir, ahora yo me tengo que hacer cargo de mí y de mis emociones. No voy a ir adelante del yeso a pedirle que se encargue de mi vida y de mis favores y de mis necesidades. Yo me tengo que hacer cargo. Requiere esa responsabilidad. Y no todo el mundo quiere hacerse cargo de uno mismo. Quiere dejarle esos deberes que son tuyos, se los quiere dejar a ese yeso para que se los haga. Y nunca te lo van a hacer. Si vos hiciste un milagro alguna vez en tu vida, lo hizo tu chispa de luz, o lo hiciste vos como luz. Vos lo materializaste. Pero el mérito se lo llevó el arconte. Son especialistas en llevarse mérito, en manipular. Y Hemos después, observado, perdona, después las emociones. Vos te tenés que estar, el proceso ese de disciplina, observate vos. Si vos no sos coherente, si vos pensás una cosa, decís otra y sentís otra, vos sos incoherente. Vos tenés que trabajar en la coherencia. No es fácil, ser coherente. Porque yo puedo hablar mucho, pero yo en la práctica después no hago nada de lo que digo. Entonces soy incoherente. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Eso lo tenés que trabajar también. La disciplina y ser coherente. Y eliminar el arquetipo. Eso te tiene que cambiar tu línea de tiempo. Vos vas a saltar una línea de tiempo diferente. Deberías mejorar en salud mental, en equilibrio. Después hay que cuidar el físico. El físico lo tenés que cuidar, es sagrado. Porque el físico es el que ata y el físico es el que desata. Lo que atáis en la tierra, lo atáis en los cielos, decían por ahí. Y lo que desatáis en la tierra, lo desatáis en los cielos. Vos, yo, estamos en la tierra y tenemos la gran oportunidad de desatar los nudos, los pedidos, las ataduras, los contratos, pactos, acuerdos que hemos hecho con todos estos arquetipos supuestamente superiores. este es un otro capítulo muy importante, lo de los pactos que hemos hecho. ¿Tienes alguna sugerencia cómo romper esos acuerdos con ellos? Cuando vos le perdés el respeto, cuando vos le perdés el miedo, cuando vos lo bajaste del pedestal y eliminaste el arquetipo, el contrato se empieza a deshacer, se quema. El contrato es válido mientras vos le tengas el respeto y mientras vos creas que es válido. Es Un verdad que contrato cuando tú, engañoso. sí, es verdad que cuando tú intentas liberarte con estos actos, con esta disciplina, ellos se vuelven un poco locos y te Sí, intentan perseguir. ¿Es verdad? sí. Lo hemos observado mucho. Sí, te hacen la vida a cuadrito. Y es ahí donde viene el gris y toma nota. A ver, se asustó. Ah, mira, ahora ya no cree tanto, está dudando. Es ahí donde vos tenés que mantenerte más firme, más guerrero. Vos tenés que mentalmente, por más que vos no tengas visión remota ni telepatía, vos mentalmente visualizás que vos sos fuego, que vos sos luz, y cuando la cosa está muy cargada, muy pesada, vos revoleás como un tornado de fuego alrededor tuyo, quemás todo. Ya vas a ver cómo eso cambia. Cuando vos lo haces con certeza, con confianza y cuando te lo crees. Si te lo crees el 10%, el fueguito es del 10%. Ahora, cuando vos te lo crees el 90%, el incendio que armás es monstruoso. Y a los bichos, ese fuego, cuando les pega y cuando los toca, no sabe cómo corre, no le gusta, porque es el fuego de tu luz, de tu enojo, de tu rebeldía. Con eso te proteges. Armás después que se te pasa, no con ira, pero sí con mucha intensidad, así con energía, como un guerrero, con la cabeza estable
no iracundo, pero con la certeza de que estoy quemando toda esta energía oscura. Porque la energía oscura, vos ves la casa está limpia. No, pero la casa yo la limpio, limpio las paredes, los pies. Claro, físicamente limpias la casa. El cuerpo me baño, me limpio. Claro, físicamente limpias el cuerpo. Ahora, etéricamente, astralmente, la casa tiene una estructura y esa estructura se ensucia. Tanta pelea, tanta ira, tantos maltratos, tanto abuso en esas casas, toda esa energía emanada está toda pegada en el techo, en los pisos, en las paredes. Y esa, vos sabés que donde hay mugre, viene más mugre, y vienen los bichos, y vienen las cucarachas. Si vos no lavás los platos y dejas los platos, vos en la noche tenés las cucarachas ahí que andan. Acá también se te vienen las cucarachas astrales. Vos tenés que limpiarte físicamente y mentalmente. Vos te limpias como fuego cualquier energía que se te pueda haber pegado, porque está lleno de energía oscura. Si vos vas al shopping, el shopping está cargado de muchísimas personas, de muchísima energía, de muchísimas emocionalidades que están dando vuelta en un shopping. Y vos lo vas a notar, porque con el tiempo te haces cada vez más sensible. Y cuando entras a esos lugares, parece que te estuvieran asfixiando, ¿viste? Porque empezás a sentir la energía pesada. Bueno, vos tenés que limpiarte físicamente y astralmente. A tu casa la tenés que también la limpiar físicamente y mentalmente la recorres con una visión, con una visualización y vas como pintándola de luz. Vos, emanador de luz, pintás de luz, la protegés, la dejás brillante, techos, pisos, porque la gente se pone a hacer ejercicios mentales de conexión con Pleyadiano y todo eso y empieza a abrir portales, ¿viste? Abre puertas. Y nadie la cierra, ¿eh? ¿Viste el 9 del 9 ahora que vino? No, que los portales se activan y está todo el mundo mentalmente, que la frecuencia cósmica entre y por ese portal no entran los más inteligentes. Los más inteligentes entran y salen cuando quieren. Ahí entran los más bajos, los más precarios. Ven un portal, un agujero abierto, dice, vamos al comedero, vamos a comer. Y vos tenés un bicherío, porque abriste un portal, porque era el 9-9, quedó abierto y en la noche se te llenó de bicho y tuviste una noche de terror. Coincidimos en todo, es espectacular todo esto. Es muy Eh, relevante. es muy loco, pero si vos vieras Alicia, que es mi esposa, que es la telépata, cuando entra al astral, ella misma, yo trato de mantenerla enfocada, porque hay tanta cosa, hay tanto, si acá hay entretenimiento en este mundo, cuando cruzás al otro lado del astral, y cosas que pasan volando por allá, y bichos por allá, y si vamos a buscar una persona, vamos a buscar el cuerpo astral de una persona para limpiarla, y esa persona está muy pesada, hay que ir a una capa, porque el astral está dividido como en frecuencia, como en capas. Si la persona está muy pesada, está muy abajo. Es como la Biblia dice el infierno, ¿viste? Es como un infierno, donde hay muchas almas, hay mucha gente que está siendo torturada, si querés. Son cuerpos astrales que han hecho mucho lazo, mucho pedido, muchos rituales en vida pasada, rituales de sangre, de sacrificio. Están metidos ahí. Y a veces hay que ir a buscar a unas personas ahí. Alicia no va sola, estoy astralmente yo, hay grupos de mi familia que también, cuando está pesada la cosa, vienen varios, hay grupos de personas que tenemos que trabajan con nosotros astralmente, que se paran ahí, se arma una pared y se empieza a negociar con los seres. Nosotros no vamos al enfrentamiento, evitamos el enfrentamiento. Es mucho desgaste de energía. Nosotros vamos, como un abogado viene con el papel, y te dicen, mire, nosotros venimos en el nombre de Margarita. Margarita, ustedes la tienen acá, su parte física quiere salir de ahí, quiere desatar. Entonces hay una especie de negociación. Ellos no la quieren largar, pero después de un rato saben que ellos tienen que cumplir un poco con el mandato del físico. Fíjate hasta dónde el físico es el que manda. Por eso la mente, que es la que está como loca, porque la mente es un implante, es la que te ata, y cuando la mente está más clara, es la que desata. Entonces, se la saca a Margarita de ese lugar, que está dormida, que está anestesiada, que no sabe lo que entiende, no entiende nada de qué está pasando en ese lugar, está sufriendo y se la va limpiando. Cuando se la va llevando a otra capa,
Alicia dice, la cambio de lugar, o sea, se abre un portal y vamos a una capa más liviana del astral. El astral tiene muchos niveles. La parte más alta del astral es la parte más limpia. La luz no va hasta la parte oscura, porque se la morfan si baja muy oscuro. La luz está esperando que vos te des cuenta que una vez por todas tenés que salir del manicomio, integrarte y volver de donde nosotros realmente somos. Somos de otras capas dimensionales mucho más altas. Estamos anclados. La luz te va a esperar un tiempo. 10 vidas más, 100 vidas más. No tiene apuro, pero en algún momento tu luz va a cortar cuando ya vea que vos no sos recuperable, que vos estás muy enganchado con los arcontes, que vos ya sos muy del lado oscuro. Tu luz va a cortar el filamento, el lazo, y tu luz vuelve. Y esas almas quedan como almas perdidas, se ven como los dementores de Harry Potter, se ven volando por ahí, y andan tomando la energía de los humanos, la Eh, energía emocional, ellos vienen, también, pasa. sí. La gente le dice, tuve un ataque de pánico, dice las personas. Y ese ataque de pánico, que a veces te da, es una conciencia externa, no física, que te está comiendo, te comió, te generó mucho miedo, el ataque de pánico te genera mucho miedo, comió un rato y se fue. Muy interesante. Entonces eso se transforma. En esa entidad sabe que acá puede venir y come. Como no tenés conocimiento, perdón, no te defendés, no trabajás en vos, no armás protecciones, no revolías fuego para todos lados. Entonces el bicho dice, acá hay comida fácil. Esto es un restaurante que yo paso, como y me voy. Otros pasan, comen y se quedan. Y después, un gran problema son los desencarnados. Los desencarnados son un gran problema. Puede que no pase nada, que sea una mamá y un papá bueno, que vos lo incorporás y lo llevas como desencarnado. Puede ser un hermano, puede ser alguien bueno de la familia. Pero si te engancha un desencarnado que no era muy bueno con vos y que tenía muchas ganas de vengarse, y te engancha uno de esos y te va a hacer la vida cuadrito. Situaciones, te va a llevar a situaciones, o un desencarnado que haya tenido muchas adicciones de drogas, de alcohol y todo eso, y va a querer tener esas vivencias, te va a llevar a fumar, a drogarte, a beber, te empujan hacia ese lado. El desencarnado es un gran problema, no se Y lo es un valora, problema muy desconocido este. Ahora se muy, empieza a hablar, porque ahora todos están siempre con el rollo de los arcontes, pero hay también este problema. no, el desencarnado a veces es peor que los Ah, arcontes, ah, en su ansia de venganza, porque suponete que la suegra, tu suegra que no te quería, que te odiaba mucho, se murió la señora y vos dijiste, ay, me saqué a la señora de encima, se murió. No, la señora tomó a tu esposa porque su hija la lloró mucho y la tiene metida en su hija, y su hija, que es tu esposa, va a empezar con un montón de actitudes que vos vas a decir, ¿qué le pasa a esta mujer? Sí, que ¿por qué cambió tanto un día para el otro? Claro, porque tiene una conciencia foránea que la está influenciando para joderte a vos porque se quiere vengar de vos. Y de esos relatos hay, de esas situaciones hay infinidades. Y termina haciendo cosas que por ahí la misma persona con el tiempo te dice, no sé por qué actué así, no sé por qué te lastimé tanto, por qué te ujú, hice tanto daño. Porque ujú. estuvo actuando otra conciencia allá adentro. Es, es muy, es muy de sádicos eso, ¿no? Y los seres, a, a los seres les sirve eso. No tienen que hacer ningún esfuerzo ellos, lo está haciendo la emocionalidad de venganza del mismo humano contra el mismo humano. Entonces están lastimando el humano contra el humano y ellos no tienen que forzarse, y vos generás la misma energía o mejor todavía, porque el choque emocional que tenés con tu pareja es fuerte. El choque Claro, es emocional muy que tenés fuerte. adentro de la familia siempre es fuerte. Por eso desarmonizan ahí. ¿Tú crees que ellos interfieran mucho las relaciones de pareja? Muchísimo, muchísimo. He escrito un libro, Dark Cupido se intitula. Sí, sí, el Cupido negro, claro. El Cupido negro que te arma a veces o te genera relaciones porque sabe que esa relación a futuro va a ser recontratóxica.
y va a generar una energía hermosa para ellos y un drama y una destrucción total para el humano. Fíjate lo que le decía don Juan a Carlos Castañeda. El arconte, el volador, te come, te come, te come, te come el huevo luminoso, te come la energía vital, te come, pero te deja un poquito así para que no mueras, Sí, sí. te suelta por un tiempo para que el huevo luminoso crezca de nuevo y después viene y hacer el mismo trabajo. Ese es el Y, proceso. y eso nosotros lo llamamos ciclo, que es un ciclo, ¿no? Y en realidad es manejado por ellos. Vos fíjate, yo le digo a la gente, armen una planilla Excel y pone de 1 año a 5 años, ¿qué me pasó? Lo que te acordé. Listo. De 5 a 10, ¿qué te pasó? Cuando vos vas a mirar la planilla Excel, vos después vas a decir, no, mira, no es de 1 a 5, es de 1 a 7. Cada 7 años yo estoy teniendo un drama, o cada 3, o cada 5. Eso le llamaba Carlos Castañeda recapitular. Cuando vos te pones a recapitular en tu vida, vas a ver todos los patrones. Sí, sí. Y vos decís, wow, esto es el programa. Estás como adentro de una simulación corriendo, ¿viste? De un programa. Para Literalmente. peor todavía. O sea, estás atrapado en un cuerpo astral que está anclado a un cuerpo físico, que está atrapado en un sistema llamado planeta, atrapado en un sistema solar, atrapado en lo que se llama una galaxia y atrapado en lo que se llama una burbuja universo. Fíjate cuántos niveles de confinamiento tenés para salir. Ajá. Y después, acá dentro en el físico, estás atrapado en tu estructura mental y en las cárceles que vos te estás armando mentalmente. La sociedad te arma otro lote, la familia te arma otros niveles de cárcel. Entonces, ¿a dónde está tu libertad? Es así tu libertad acá. Y vos sos una chispa de luz que podría ser un dios. Mira dónde terminamos. Si no comes, te mueres. Si no duermes, te mueres. Si no respiras, te mueres. Siempre la muerte ahí. Está la Siempre muerte ahí mueres. en todos lados. Y vos, lo más Luchando tétrico de para todo sobrevivir esto, en la cárcel. vos te pasás la vida, hasta que empezás a pensar, vos te pasaste la vida en modo supervivencia. Si yo no trabajo, no como, si no Ya, como, muero. ya. Entonces vos estás en modo supervivencia hasta que un día vos decís, bueno, hasta que un día estoy harto de tener miedo, estoy harto de tenerle miedo al futuro, al que irá a pasar, y ahí uno empieza de alguna manera a engancharse en otro nivel de información y empieza a abrir otras capas de conciencia y empezás a hacer un crecimiento. Se te abre el panorama y cuando se te abre el panorama, perdés ese miedo. Ese, lo primero que me dice la gente cuando entiende esto, la ira ya no es tanta, el miedo ya casi no tengo, las parálisis de sueños desaparecieron, porque no hay más llamado, no hay más rezo, no hay más pedido, entonces no viene el bicho a hacerte la parálisis de sueño, a hacer experimentos, porque la cantidad de experimentos que hacen con nosotros es infernal a nivel astral. Sacan óvulos, sacan esperma, meten embriones, ponen fluido, meten implantes. No, es huevos de acá, hibridan humano con reptil, humano con Baphomet, humano con gris. Entonces tratan genéticamente de hacer una estructura que después pueda encarnar en el físico, pero pueda ser controlado por ellos y tenga la mentalidad de ellos para que lleguen a la estructura de poder y nos sigan gobernando como nos siguen gobernando el día de hoy. Ese es el experimento. Entonces ven esa genética, muchas fallas ahí. Y todas esas fallas que te quedan en tu cuerpo astral, porque no, toda esa basura que queda en tu cuerpo porque no prosperó, porque la hibridación no prosperó, la dejan ahí, ¿eh? No vienen ni te limpian. Entonces tenés un cuerpo astral cargado, sucio, con toda la emocionalidad de tu vida, con todos los implantes. Cuando nosotros, Alicia, cuando en el astral, como telépata, ve el cuerpo astral, tiene que quemar, empieza a quemárselo para quemar de todo, porque ya no se puede. Y después el pinchazo ese del 2020, Eh, a nivel astral, se ven como pequeños microimplantes que van circulando como una especie de sistema circulatorio, hasta que en algún lado se aglutinan
y pasan las cosas que pasan, ¿viste? Se arman algunas Ah, trombosis, claro, algunas... claro. Entonces, ¿qué hacemos en las sesiones? No físicamente, pero sí astralmente le quemamos esa estructura. ¿Por qué? Porque eso que te están poniendo tiene un componente físico y tiene también, porque como tiene cosas biológicas, tiene un componente astral. Y ese componente astral se puede quemar. Entonces vos lo podés hacer también, o sea, mentalmente. Vos incendiate, hace una visualización donde te incendiaste, prende fuego. Y eso le sirve al cuerpo astral para limpiar, para desacomodar. El implante que antes funcionaba bien, porque vos eras muy iracundo, ahora cuando ya no sos tan iracundo y sos observador, el implante deja de funcionar, empieza como a fallar, como astralmente se ve como que está chisporroteando, ¿viste? Ya no está en una instalación energética más apropiada como era antes. Antes era un Eduardo muy iracundo, el implante andaba bien en el Eduardo iracundo. Ahora, como el Eduardo no es iracundo, el implante está fallando, no sirve. Entonces los tipos tienen que de alguna manera tratar de hacerte volver a ese estado emocional que vos tenías antes. Y es lo que vos dijiste de que la cosa se empieza a poner turbia en el entorno. Ellos no te quieren perder, no van a perder una batería, porque no es que pierdan una batería, vos estás cortando una estructura familiar, estás cortando para arriba y estás cortando para abajo, y a eso le produce un desbalance energético muy pesado y grave a ellos. Entonces, cada vez que pierden a uno, a un elemento radiador energético para ellos, es como el Tesla, el auto eléctrico. El auto eléctrico Tesla, su batería está hecha con, creo que llevan 5.000 de estas pilitas. Si una de estas pilitas del auto eléctrico falla, la estructura del paquete de pilas empieza a fallar y la energía del auto se empieza a caer y el auto ya no está andando igual que al principio. A esto le pasa algo igual. Cada batería que empieza a fallar, para ellos es un gran problema. Le estás haciendo un gran daño. Entonces, multiplicarlo por la cantidad de gente que va despertando, Estamos haciendo un gran daño, ¿no? Lo estamos es un... produciendo un gran daño, ¿verdad? sí, sí, sí. Hay otro factor, nombramos los desencarnados. Ahora, ellos tienen un problema. Ellos también, con tanta hibridación y con tanta experimentación, han creado seres hibridados con humanos que tienen un poquitín de chispa de luz y esos seres se le han vuelto, muchas razas, no todas, pero algunas razas se le han vuelto en contra a ellos también. Tienen la rebeldía de la chispa de luz y se han separado del sistema y están del lado astral, en un estado neutro, pero muchas veces en contra de las situaciones que generan ellos. Y están generando muchos de esos seres también, que eso sería una especie de efecto colateral de la experimentación astral que hacen ellos cuando hibridan con el humano. Y eso es un problema también para ellos, porque hemos visto que muchos se le han escapado, a muchos tratan de tenerlos controlados, pero muchos son muy fuertes y se le escapan, se le van y no los pueden agarrar porque son muy bravos, muy guerreros, muy aguerridos. Ese es un gran problema, pero para ellos, efecto colateral. Más todos nosotros que estamos desparramando esta información tampoco les sirve. Pero igual ellos ven hasta dónde esto que estamos hablando nosotros le impacta a la persona que lo vaya a escuchar. ¿Cuánto va a creer de esto? Eso lo miden ellos. Dice, a ver, muchos creerán un 10%, otros dirán, no, esto es una barbaridad lo que están hablando, no puede ser, y otros le vibrará. Eso se mide. Estos tipos te miden todo, tienen todo muy controlado. Parece desprolijo todo, ¿no? Si vos lo mirás así, pues sí, no, esto es un poco, viste que la sensación de desprolijidad, pero ellos ven lo energético. No ven lo que ven tus ojos de desprolijidad, ellos ven la emanación energética. Y mientras la granja le esté dando los números que esperan, ellos van a seguir con esto así, viste, todo alborotado. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Ese es el lema de estos señores. Muchas gracias, Eduardo. Hay personas que esta información les hace clic casi instantáneo. Les Ah, encajó así. Y así hay fue para mí. otras
Hay otras que no, que se resisten, que van una vez, pasan Vale, 6 meses, vieron algo parecido y vuelven, pasa un es, año y les hace el clic. es Tiempo verdad, es más, verdad. tiempo menos, pero hay muchas pruebas. Si no, ¿cómo asociás vos extraterrestre por allá? Vi fantasmas, veo enanitos caminando, veo duendes. ¿Cómo insertás todos esos fenómenos paranormales que le dicen? Son seres que conviven con nosotros, que son de acá de la Tierra, y después están los otros, que son foráneos de la Tierra, y se han juntado todo acá en el manicomio. Esto es un mezcladero de conciencias infernal. Por eso es tan difícil, tan inentendible, tan bizarro todo esto. Hay mucha mezcla. A mí me encanta todo esto, me encanta de verdad todo esto. Oír, escuchar, informarme, hablar, compartir sobre esto, me encanta. Por cuanto sea bizarro y loco, y me No encanta, importa. no Hay importa, muchísima gente que te porque va a tiene, entender. claro, como has dicho tú, cuando empecé, unos entendían, luego, luego algunos vuelven después de un rato porque al principio no le cabe en la cabeza y luego empiezan. Mucha gente vino al principio cuando yo desaté la bomba de la trampa de la reencarnación, mucha gente se quedó llorando con la vida destruida y Sí. luego empezó a construirla de nuevo. Es lo que Porque yo le digo a las personas, vos vas a entrar en la etapa del berrinche, vas a hacer el berrinche donde te vas a sentir enojado, estafado, traicionado. Bueno, de eso tenés que salir rapidito, no te quedes ahí mucho tiempo es- emocionado. No, no, ahora empezá a hacerte cargo, porque tenés mucho trabajo por delante. Y si te quedás con el berrinche, con el enojo y que, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué Dios en vez de ser bueno es malo? Si vos te quedás enroscado, no progresás, seguís frenado. de verdad, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Espero que la información llegue, que les sirva y que no nos corten, ¿no? No creo. Los medios electrónicos Ah, a futuro. creo que Porque hay viste que estamos todos, los que manejamos esta información, estamos todos muy desparramados por el mundo. No estamos claro. todos juntos en un lugar. Entonces, si te cortan la conexión, Sí, pero en este momento el hecho que podemos conectarnos por internet es muy bueno, es muy nada, valioso, es sí, yo creo que hemos dado un salto muy grande. muy Este grande, tipo de conexión, muy grande. ellos lo están evaluando. A ver, tiene Lo sus estarán pros y sus evaluando. contras. Yo cuando empecé con esto, tú seguramente lo conocerás, el Rimbel español. Sí, 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 Él hablaba de estos temas, hablando del túnel de luz. ¡Pum! ¿What? Y por ahí claro, empecé de inmediato, años y años, y no había mucha información, había poco y nada. claro, Ahora claro, es un ya es, pionero. ya ahora es Ahora, ahora hay es un mucho, sí, mar. sí, sí, sí. Bueno, un grande abrazo. Bueno, querido, te mando un gran abrazo, cuídate y hay que seguir para adelante. Nos vemos. Seguimos. Chao, chao. Chao a todos, a la próxima. Chao, Chao. chao.